Feliz sábado. En esta mañana de sábado vamos a comenzar en este lugar abriendo nuestras Biblias en el Salmo 63, el versículo 7. Y leemos allí este versículo que nos habla es una invitación del Señor a nosotros hoy. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Bajo las sombras del Señor, bajo la sombra de sus alas, es donde podemos sentir socorro, estar guardados, protegidos, y como tal cual una gallina, ¿no es cierto? Ustedes conocen una gallina, han visto una gallina una vez, cómo protege a sus pollitos, cómo protege a los polluelos, los cubre con sus alas, ¿no es cierto? En ese sentido, el Señor nos invita a tener esa relación con Él. Y quisiera invitarles antes de abrir la palabra de Dios y comenzar el estudio, a que nuevamente vayan conmigo en oración y pidamos de Dios su dirección. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos pedir tu presencia en nuestras vidas. Rogamos, oh Dios, de que tú puedas ser también quien nos enseñes, porque todas las cosas buenas provienen únicamente de ti. Permite, Señor, de que pueda ser un instrumento en tus manos y que tus palabras puedan fluir por mi boca y no las mías. En el nombre del Señor de Jesús, pedir todo esto. Amén. Saben, el título de esta mañana, ustedes pueden ver en sus boletines, es Las últimas 6 horas. Ahora, yo esta semana, como ustedes saben, acabo de regresar de un viaje de 60 horas en viaje más o menos, 30 de ida y 30 de venida. No fue realmente muy agradable el sentido de que pierdes un día completo al ir. Salí de aquí un día martes a mediodía, llegué allá jueves en la mañana. Totalmente perdí un día, nunca tuve la experiencia de un miércoles. De hecho, salí yo de San Francisco, que fue el puerto de salida internacional de aquí. Salí el día miércoles de noche, era la medianoche prácticamente, digamos martes de noche, quiero decir, martes 11 de la noche. Y cogí el último vuelo más largo, que es desde San Francisco a Sydney, Australia, que dura alrededor de 13 horas y un poquito más. Y en esa distancia, uno solamente puede pensar ¿qué tiempo y qué me esperará en este viaje? Estás ahí en medio de un avión, era la medianoche muy cansado, pero a pesar de que uno trata de dormir, ustedes conocen los aviones hoy en día, son bien estrechos, no tiene uno el espacio para dormir con una cama, así que por más cansado que uno esté, uno está sentado y bueno, pues toca dormir o tratar de dormir por unas horas. Pero mientras iba alejándome de esta costa americana y iba en camino allá, ustedes pueden ver ahí más o menos, tomé fotos de la pantalla que uno ve en el asiento, y la distancia que se ve tan lejos, ¿no? Australia, 14 horas, 13 horas de viaje más o menos. Mientras viajaba, pasaban las horas y nos acercábamos al destino, me puse a pensar, bueno, solo tengo tiempo para llegar, el jueves de la noche comienzan las reuniones, lunes terminamos de la mañana, y el regreso va a ser el lunes de noche. Así que prácticamente no tendría tiempo para ver absolutamente nada del país. No vi canguros, no vi nada por el estilo. Pero después del día lunes que terminamos la reunión a mediodía, después de almorzar, tuve unas par de horas y realmente era en camino de donde estábamos, que es cerca de un famoso lugar adventista, que si ustedes alguna vez han leído parte de las cosas escritas por la profecía, se escribieron allí, Avondale, y ahí hay una pequeña casita que es esta. Esta es Sunnyside, y ahí ustedes pueden ver el título de este lugar. Es un museo donde vivió la sierva del Señor allá en Australia. Solo pude pasar por allí, porque solo tenía, como les digo, era en camino al aeropuerto. Así que solamente pude pasar, estirar mis piernas y ver la casita donde la sierva del Señor vivió por algunos años allá en Australia. Y pensé en ese momento, mientras estaba allí,
¿cómo sería la vida de esta hermana, esta experiencia aquí en Australia, ¿no? Lejos de toda su familia, de sus amigos, de quienes se criaron, de sus hijos? ¿Cómo había sido su experiencia? Pero me llevó también a pensar a mi propia experiencia. ¿Qué tipo de relación llevo yo con el Señor? ¿Podrían las personas decir de mí que conozco a mi Dios como conoció un profeta de Dios, como conoció la sierva del Señor? ¿Qué podría el Señor decir de mí? Y ahora que estamos también pensando en que mañana, ¿qué se celebra mañana? Para los que somos padres, ¿no? Mis hijas, Juliana, a cada rato me recordaba de eso, que mañana es el Día del Padre, y está tan feliz porque mañana no trabajo. Sí trabajo, pero con ellas. Entonces, como ya no trabajo, está contenta porque voy a pasar con ella un día. Pero quisiera que pensemos realmente más allá de nosotros mismos y vamos a analizar esta mañana las últimas 6 horas tanto de un padre como de un hijo. Y vamos a tratar de descubrir cómo nuestro Padre Celestial realmente lo que hizo para hacernos hijos de Él. Leemos brevemente en Jeremías 3:19 y en la lectura bíblica que dice: Yo empero dije, ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes? Y dije, esta es una pregunta que aparentemente el Padre se hace a sí mismo. ¿Cómo puedo yo hacerles a ustedes herencia mía? ¿Cómo puedo hacerles yo que habiten y tengan la tierra que quiero yo darles? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? La tierra. No esa tierra incorruptible, esa tierra de siembra, de pecado. No cuando usted tiene que levantarse e ir a coger pacas, por ejemplo, y tiene que sufrir, sudar por el calor, los mosquitos. Esta semana, al volver acá de Australia, el calor es mucho más, bueno, no sé, allá es frío, allá es invierno. Cuando llegué allá estaba contento por el frío. Cuando regreso acá, el calor y los insectos molestosos que son, ¿no? Pero Dios está hablando de esa tierra. Está hablando de tener una herencia aquí. Está hablando de una herencia inmortal, la tierra regenerada en su belleza. Y dice Dios aquí, ¿cómo puedo hacer que ellos reciban de eso? ¿Cómo pueden ellos recibir heredad? Él dice, noten aquí la promesa de Dios en su propia respuesta a esta pregunta, porque ¿quién le puede decir a Dios cómo puede hacer esto posible? Él dice, la solución es esta. Y dije, Padre mío, me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. La única forma como Dios puede hacernos herencia suya es que nos convirtamos en hijos suyos. En hijos, y que yo pueda decir a nuestro Padre amante, a nuestro Padre celestial, Padre mío. Pero ¿cómo esto pasó? ¿Cómo sucedió este tema? Vamos ahora a descubrir. ¿Cómo Dios pudo esto legalmente hacerse a nosotros? Pero vamos brevemente a Hebreos 2:14. Leemos allí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aquí dice la palabra de que primero Dios tuvo que hacer el plan de redención, era que el Hijo de Él, el unigénito, el Dios, Cristo, el creador de las cosas, se hiciese carne como nosotros, se convirtiese o se participase de la misma experiencia que usted y yo participamos. Dios tuvo que encarnarse, Cristo el Hijo tuvo que encarnarse para que podamos unirnos a Él, porque Él se unió a nosotros. Él se unió por el vínculo de la sangre, de la carne, de nosotros mismos. Y también se hizo esto con un propósito doble. Tenía que tener victoria sobre el enemigo y sobre la muerte. Para poder Él morir, tenía que hacerse ser humano. Y al convertirse en ser humano, entonces al morir podía tener victoria sobre el enemigo. Y por eso Cristo se hizo hombre. Romanos 11:27 nos leemos allí, y esto es como un estudio, así que pueden ir ustedes conmigo en la Biblia o bien siguiendo en la pantalla, pero quisiera que tengan en su mente estos versículos. En Romanos 11:27 noten la promesa que Dios hace. Y este es mi pacto, esta es mi promesa, mi contrato con ellos. Cuando yo quite, ¿qué cosa? Sus pecados. Lo que Dios desea
Y lo que Él desea hacer como su pacto, convenio con nosotros, es quitar nuestros pecados. Quitar de nosotros no solamente la memoria del pecado o el deseo del pecado, quitar de nosotros la propensidad, la inclinación al pecado. Ese es el plan de Dios, el plan maestro del Señor. En Hebreos 11:17 leemos, noten aquí, ¿cómo se puede llevar esto a la realidad? En Hebreos 11:17 leemos, pues un testamento o el pacto es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. En otras palabras, Cristo, cuando dijo que vendría a morir por nosotros, estaba haciendo un pacto, pero no se podía todavía cumplir, sino hasta cuando Él pudiese morir. Porque ¿quién de ustedes tiene, bueno, hoy en día hay gente que da testamento? ¿Saben qué es un testamento, no es cierto? Un testamento uno hace cuando uno tiene hijos y quiere dejar un legado a ellos, lo que uno ha hecho. El testamento, en el concepto bíblico, inclusive la forma como Dios estableció, es de que cuando el testamento se hacía válido, era cuando el que daba el testamento moría. Era la única manera, el único momento cuando el testamento se convertía en válido. Cuando Cristo fue prometido en sacrificio por nosotros, era una promesa, era el testamento, pero no era válido o no se podía clamar como real hasta cuándo, hasta cuando Cristo muriese, hasta cuando el que dio el testamento lo hiciese. Y esto es lo que tenemos que comprender. Cuando Cristo murió, Él no solamente venció a Satanás, no solamente venció la muerte, también selló la garantía nuestra de que el pecado puede ser quitado de nuestras vidas. Ahora, vamos a analizar, como les decía, para comprender la dimensión del sacrificio, tenemos que analizar qué pasó con Cristo en sus últimas 6 horas. Comprender qué pasó en la mente del Padre, qué pasó en la mente del Hijo, tenemos que analizarlo. En la pluma inspirada leemos la siguiente cita, que se encuentra en Pasajes y Profetas, la página 44. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar una indescriptible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Aquí cuando Cristo le estaba explicando a los ángeles lo que Él tenía que hacer para poder darnos este pacto, los ángeles no podían comprender, no podían imaginarse cómo es posible que pueda dejar todo lo que significa ser creador y Dios en el cielo y tener que rebajarse al dolor, al sufrimiento, a la angustia más agónica, más aguda que puede existir aquí en la tierra. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiese socorrer a los que iban a ser tentados. Cuando terminara su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendría que sufrir angustia del alma y hasta su Padre ocultaría de él su rostro. Cuando Jesús describe esto a sus ángeles, no pueden comprender, no pueden imaginar la dimensión del costo. Y Jesús les dice, miren, ustedes no van a poder presenciar mi agonía, van a tener que cubrirse el rostro.
Mi Padre mismo tendrá que cubrir su rostro. Claro, esto Cristo lo dijo, sabía que sucedería, pero ¿qué pasó exactamente en esas últimas horas de Cristo? ¿Se ha puesto a analizar realmente qué sucedió? ¿Por qué Él tuvo que pagar esto? Veamos cómo fue esta nueva manera de salvación. La única forma de salvación, como dice Isaías 52, es la siguiente. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así Él rozará muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías nos dice de que se asombrarían los reyes, los ángeles. Los seres no caídos no podrían comprender lo que pasaría en el Calvario, porque verán lo que, aunque les hayan dicho, no podían comprender, y entenderán lo que jamás habían oído. No habían ellos entendido lo que era la muerte, no habían entendido lo que era el pago del pecado, no habían entendido lo que significaba realmente para Dios entregar a su único hijo, no entendían qué significaba para Dios lo que significaba realmente amar. La dimensión del amor no lo comprendían hasta cuando Cristo murió. En Hebreos 5, 8 y 9 leemos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿No fue Jesús perfecto? Claro que sí. Pero ¿por qué entonces dice aquí la palabra de Dios que Cristo fue hecho perfecto? Porque por el sufrimiento, Él al sufrir se perfeccionó en ser Salvador. Él entiende lo que significa sufrir, entiende lo que significa tener tentación, entiende lo que significa estar solo, entiende lo que significa ser rechazado, sentirse que ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus amigos te quieren o te aman o están para allí para apoyarte. Que ni tu esposo o tu esposa es el apoyo tuyo. Si te has sentido alguna vez de esta manera, Cristo la experimentó y por eso es el Salvador perfecto. Es muy triste para nosotros ver hoy en día cuántas personas creen en el Salvador aparentemente, pero no se dan cuenta lo que realmente fue y costó para Cristo. Les hago una pregunta. ¿Cuándo fue Cristo arrestado? ¿Saben qué hora fue? ¿A qué hora más o menos fue la hora que Cristo fue arrestado? ¿Alguien sabe? A la madrugada, bueno, exactamente, prácticamente a la noche, ¿no es cierto? Casi a la medianoche. Era la madrugada, había pasado básicamente la noche anterior, él en la Santa Cena con sus discípulos, y después salió al huerto. Ustedes conocen lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Él se aferra del Padre, quiere él no tomar esta copa, pero finalmente acepta porque es la voluntad del Padre. Es la única manera de salvar al ser humano, es la única manera de convertirse en un Salvador perfecto. Así que leemos en el libro de Mateo, en el libro de Juan, el capítulo 18, que vinieron a Jesús a arrestarle a una hora que era a oscuras. Era la hora quizás más oscura de la noche, a esa hora de la madrugada, 2, 3 de la madrugada quizás. Pero vienen a él y dice lo siguiente: Judas, tomando una compañía y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Aquí ustedes conocen que Jesús estaba, ¿en qué lugar estaba Jesús? En el Getsemaní. Y Judas, que conocía a Cristo, conocía donde él se retiraba a orar, va allí a donde está Cristo a la medianoche, o a la hora, mejor dicho, a la madrugada. Era oscuro porque vienen con antorchas, con linternas, con armas. Y vemos allí que él va al Getsemaní. Ahora, este es un mapa, más o menos, ustedes pueden ver allí, es un mapa de la Jerusalén en el tiempo de Jesús. El Getsemaní estaba en una dirección a la salida, afuera de Jerusalén, en dirección al Monte de los Olivos. Y en el Getsemaní era un huerto que en realidad es un huerto de olivos.
un huerto de árboles de olivo. Ahí está el jardín del Getsemaní, donde hasta el día de ahora existen estas hermosas o grandes árboles de olivo. Pero en este lugar de Jesucristo es donde fue arrestado. Allí este sitio que era una prensa de olivo, una prensa donde hacían aceite, cogían las olivas y en ese jardín Getsemaní, que en realidad la palabra Getsemaní significa prensa de olivo, allí ellos pisoteaban, o mejor dicho, trituraban las olivas y el exprimir las olivas salía el aceite. En cierto sentido, Cristo fue aplastado, triturado por el pecado y también nos hizo posible por ese sufrimiento recibir el aceite del Espíritu Santo. Una interesante circunstancia. Pero en ese lugar, ustedes conocen que en Lucas 22:44 leemos de que estaba en esa agonía. Allí él estaba orando más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí en esas horas del Getsemaní, en las primeras horas del Getsemaní, esas últimas horas de Cristo, él estaba en ese sacrificio, en esa agonía aguda, tan aguda que su sangre, que sus vasos sanguíneos aquí de la frente, del rostro, se reventaron. Esto usualmente casi no es común y de vez en cuando hay casos médicos donde se describe lo que puede pasar. Se llama hematidrosis. Y esta es una situación que ha sucedido en algunos casos donde sangre empieza a salir de la piel por la agonía, la angustia agonía, o la aguda angustia, que puede existir. Nos dice un diario médico una condición sobre esta situación en la cual los vasos capilares que alimentan la ruptura de las glándulas sudoríantes, haciéndolas exudar sangre, ocurriendo bajo condiciones de extrema tensión física o emocional. Así que este estrés físico y emocional que causó Cristo el pecado, ¿cuál fue la razón fundamental de esto? Vayamos a la pluma inspirada. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha. Si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Su alma, su presión, la mayor quizás angustia era separarse del Padre, separarse del vínculo de unidad con Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Usted puede ponerse a pensar en esto. Tal vez la unidad que usted tiene con su Padre nunca va a ser igual que esta. Yo sé lo que es tener una separación de mi Padre. Yo sé que es algo muy duro. Y aquí quizás algunos de ustedes hemos perdido a los padres, tal vez a través de la muerte o del hecho del dolor. Pero esa separación que Dios y Cristo tuvieron, nadie la ha experimentado. Esa unidad tan cercana, tan íntima, el separarse de Dios, esta unidad jamás antes comprendida por nosotros, Cristo tenía que experimentar y eso le causaba tanta angustia, tanta agonía, que su cuerpo empezó a sangrar. Sus vasos capilares allí en la piel, en la cabeza, en el rostro, se reventaron, se mezclaron con sangre y sudaba sangre de la angustia que significaba esto. Muchas veces nosotros nos preocupamos en nuestras vidas, pero ¿qué es lo que usted más teme en su vida? Si usted tendría que hacerse una pregunta, un autoanálisis, ¿qué es lo que usted más teme en su vida? ¿Qué es lo que usted más tiene temor en lo que le puede pasar? Tal vez para un niño va a ser separarse de los padres, ¿no es cierto? ¿Alguna vez cuando usted era niño no se perdió de sus padres? ¿Alguna vez no tuvo esa experiencia de sentirse perdido de sus padres? Bueno, yo me acuerdo que a mí me pasó esto. Yo era niño y fui a un sitio, mi madre me había dicho,
que me quede esperando frente a una tienda de verduras. Y como era niño y los niños somos inquietos, más nada unos varones, estaba viendo allí, había un lugar donde había un sitio de videojuegos. En el tiempo antiguo, cuando era adolescente, los videojuegos eran en unas maquinitas. Yo nunca jugaba, pero las pantallas atraen a todos los niños, ¿no? Entonces me acuerdo que me aparté y pasé, qué sé yo, viendo ahí a alguien que estaba jugando algo de carros, no me acuerdo exactamente qué era, pero lo que me acuerdo es que cuando veo que mi mamá sale corriendo y sube al carro y se va. Y yo me sentí en una angustia que jamás había experimentado antes. Mi mamá se me fue. Mi mamá obviamente pensó que yo me había ido a un lado y entonces esa angustia también cogió el carro y se fue a buscarme. Y yo, que me había apartado donde me había dejado de estar, estaba en un sitio y me sentí con un temor, un miedo, una ansiedad, porque a pesar de que estaba en mi ciudad, conocía más o menos dónde estaba, el miedo de estar solo, separado de mis padres, me llenó de temor. Gracias al Señor, mi madre regresó a buscarme y yo estaba ya llorando porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Y pensé, y fue una lección porque mi mamá me dice, si ves, hijo, por estar en un lugar donde los ángeles no entran. Y me acuerdo que eso quedó en mi mente grabada. Pero bueno, sea lo que sea, esa experiencia fue para un niño es tremenda, es angustiadora. Pero ¿qué usted como adulto? ¿Qué es lo que usted más teme? Como ser humano, como adulto, ¿qué es lo que usted tiene más temor? Para Cristo, la mayor preocupación fue separación de su Padre. Y esto es el mismo sentimiento que su Padre también sí tuvo por su Hijo. Este sentimiento era recíproco. Y Cristo, el Padre, cuando tuvo que dar a su Hijo, no lo hizo en un sentido de decir, bueno, que sufra Él. Él estaba sufriendo tanto como su Hijo. A tal punto de que la Biblia nos dice que el Padre amó tanto al mundo, amó más al mundo que a su propio Hijo. Por eso lo entregó por nosotros. Porque nos amó más que a su propio Hijo. En Juan 18, 12 al 13, vamos a comenzar a ver qué pasó con Jesucristo. Saben que Jesús fue llevado allí, tomado como un preso, como un criminal. Lo llevaron con antorchas, dice la Biblia, con antorchas, linternas y con armas. Y cogieron a Cristo y lo tomaron de allí, de ese lugar. ¿Y a dónde lo llevaron? Apenas lo cogieron allí en Getsemaní. ¿Saben a dónde fue? A la casa de Anás. Quiero que vayan llevando algo en cuenta, porque yo estoy seguro que ustedes algo que han leído muchas veces, tal vez han leído los evangelios, no han puesto atención a las veces que Jesús tuvo un tribunal. Es más, van a descubrir por qué Cristo es el perfecto Salvador del hombre. Primera vez que fue llevado a un tribunal fue en la casa de Anás. En Juan 18, 12 y 13 leemos, entonces la compañía y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, como que fuera un criminal, y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. ¿A dónde lo llevaron primero? A la casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás. ¿Caifás quién era? El sumo sacerdote. Entonces, primero van a la casa de Anás. La casa de Anás era en una región de Jerusalén. Aquí pueden ver algo, es una reconstrucción de modelo de Jerusalén en ese tiempo. La casa de Anás era el suegro de Caifás, un sacerdote. Ellos vivían en la zona de los ricos de Jerusalén, la zona privilegiada de Jerusalén. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo. ¿Dónde fue tomado Cristo como rehén, como preso, como criminal? En Getsemaní. Getsemaní estaba acá atrás, acá afuera, por acá. Entonces de aquí cruzaron por Jerusalén y llevaron hasta la casa de Anás, a la zona, como les decía, de la gente rica. Esta casa de Anás fue donde se le llevaron y le empezaron a hacer allí los cargos. El primer cargo que le hicieron allí
fueron dos cargos allí en la casa de Anás que hicieron. El primer cargo fue de que él era un blasfemo, de que él blasfemaba a Dios. Claro, ¿era eso real? ¿Jesús blasfemó contra Dios? Jamás. Pero tomaron este cargo de blasfemia para condenar a Jesús de muerte. También dijeron una falsa acusación de que Jesús era una persona que fomentaba el espíritu de rebeldía contra el pueblo romano, que estaba haciendo un trabajo de separar. Y esto, ellos pensaban, si podían a Cristo condenarle con esas dos cosas, lograban dos objetivos fundamentales. Número uno, que el pueblo de Israel, los judíos, lo rechazaran como Dios o como Mesías. Porque si era un blasfemo, decían, los judíos y la religión lo condena. Y si podemos culparle de que causa separación, rebeldía contra los romanos, conseguimos que los romanos, ¿qué cosa? Lo condenen también. Entonces, con esos dos cargos logramos matarlo en dos maneras, contra los israelitas y contra los romanos. Así que podemos estar seguros de que puede tomar efecto, causar efecto. Sin embargo, Jesús no aceptó tales cargos. En realidad, Cristo permaneció allí en la casa de Anás y él, al no aceptar cargos ni tomar represalias al respecto, estaba también él mostrando de que él no tenía ningún tipo de sujeción a Anás. Vamos a leer esto en la Biblia inclusive. Vayamos primeramente, a todas las gentes, la página 649, leemos esta cita. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos, en manos de los cuales a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito, recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. Al ser interrogado por hombres que obraban como demonios, le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Por una palabra, por una mirada, podía obligar a sus perseguidores a confesar que era Señor de reyes y gobernantes, sacerdotes y templo. Pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. La única esperanza de la humanidad estribaba en esta sumisión de Cristo a todo el sufrimiento que el corazón y las manos de los hombres pudieran infligirle. Entonces, Cristo, por más que él podía y veía que tenía la autoridad, se refrenó y se dio cuenta de que la única salida, recordaba, la única manera de yo poder ser un Salvador perfecto, de poder redimir al ser humano, es si como ser humano me someto a toda esta abuso de poder, a toda esta forma de acusarme y de obrar en contra mía. Inclusive ellos estaban haciendo algo ilegal. No debían jamás tomar un juicio a esta hora. Ellos no debían haber comenzado un juicio contra una persona sin tener primero ser de día, sin tener testigos y sin tener alguien que pueda defender también al acusado. Pero leemos que esto no fue suficiente. En la casa de Anás no lograron llegar a tener suficiente poder. No había un consenso, así que decidieron llevarlo a un segundo tribunal. Y vamos a Lucas 22:54 que dice, y prendiéndole le trajeron y le metieron en casa del sumo sacerdote. Entonces, de la casa de Anás le llevaron a la casa de Caifás. Como era suegro, Anás de Caifás, vivían cerca. Como eran ricos, tenían autoridad y dinero por la posición en aquel tiempo de ser sumo sacerdote era una posición de grande, mejor dicho, era el mayor de todas las posesiones disponibles para un israelita. El llegar a ser un sumo sacerdote era más que presidente, era como un rey. De hecho, si el sumo sacerdote decía algo, era inapelable. La decisión de un sumo sacerdote no tenía apelación. Pero en este lugar lo llevan a la casa de Caifás. Y en la casa de Caifás empieza él a tener nuevamente
un tribunal no correcto. En este lugar no solamente le empiezan a denunciar y acusar de las mismas cosas, pero también aquí empiezan a tomar una posesión física de abuso. Leemos de Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús no decía nada. No respondía a ninguna de las acusaciones de ellos, pero Cristo, al ser preguntado por el sumo sacerdote, Jesús le responde, le dice: Tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron, ellos dijeron: culpable es de muerte. Cuando el sumo sacerdote no podía encontrar forma de que Cristo se autoincriminara, ni tampoco encontraba una manera de poder llegar a un consenso porque los testigos eran inconsistentes, él decide hacer una pregunta donde Cristo le da su última oportunidad de reconocer quién es Jesús. Él le dice: mira, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Él le dice: tú lo has dicho. Y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ahí Cristo le dice a Caifás: te doy la última oportunidad de reconocer que yo soy el Hijo de Dios. Pero Caifás cierra su razón, cierra su mente a la pureza de Cristo, a la belleza de su carácter, y más puede su odio y su ambición hacer el que está en el poder, que hace que lo declare como blasfemo y como culpable. Y cuando hacen esto, noten lo que pasó en el siguiente versículo. Entonces le escupieron en su rostro. Cuando lo dicen de que él es culpable, se desenfrenan, empiezan a culparlo empiezan a escupir en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le afetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero ustedes dirían: bueno, hasta aquí, qué horrible segundo juicio, un juicio injusto, un juicio incorrecto, y le están golpeando a Cristo. Pero no era suficiente. Tenían que llevarlo ahora a un tercer juicio. El tercer juicio era en el tribunal del concilio de Sanedrín. En Lucas 22:66 leemos: cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo y los principales de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio de ellos diciendo. En este tercer juicio, después de la casa de Caifás, le llevan al concilio de Sanedrín de los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Cristo está aferrándose a la promesa de que Él es Hijo del Padre. Se aferrando a la promesa de que Él, al vencer por la muerte, al entregarse por nosotros, al hacerse pecado por nosotros, Él puede sentarse a la diestra de su Padre nuevamente. Él no lo ve esto, no lo puede ver humanamente, pero se aferra a la promesa de Dios. Y entonces le dice a ellos: miren, me están abusando, me están diciendo, me han golpeado y ahora me preguntan si soy el Hijo del Hombre. Si les respondo, no me creen. Y si les preguntare a ustedes, no me pueden responder. Pero ¿saben qué? Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Tercer tribunal, tercer juicio, tercera condenación. Culpable. Ahora, ¿qué pasó en este concilio? ¿Saben qué pasó? Noten lo que pasó aquí según la palabra inspirada. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, todos los jueces, todos los ancianos de iglesia se unieron a la voz de este Caifás, de ese sumo sacerdote que era un hombre corrupto, un hombre que había entregado su razón y su mente a Satanás.
Cuando se juntan todos y condenan a Cristo, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús, pero no a alabarle, no a decirle, sálvame. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando, es culpable, matadle. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. ¿Pueden ustedes creer esto? Cristo estaba allí, en ese tribunal, los jueces declaran que es culpable y toda esa gente, esa muchedumbre, corre hacia Jesús para matarle. Quieren lanzarse como fieras, como bestias salvajes. Y si no era por los soldados que tenían sus armas y estaban allí con sus espadas, esa muchedumbre hubiese despedazado viva a Jesús. Cristo no se hubiese crucificado. Ese fue el tercer tribunal, la tercera condena. Pero no terminó allí. Les llevaron de allí, de este lugar, cerca del templo, les llevaron al vestíbulo del juicio de Pilato. Cruzaron la ciudad. Imaginen ustedes, Cristo rodeado de soldados, como el peor de los criminales, abofeteado, golpeado, llevado, y la gente atrás de él gritando todo tipo de injuria, todo tipo de maldición, como bestias, como animales, como gente satánica, como demonios, están atrás de él, y lo llevan a Pilatos. Y allí donde Pilatos, ¿qué hace Pilato allí? Le dice a Cristo, bueno, o sea, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y Pilato se da cuenta que Cristo, este hombre, no es un hombre cualquiera. Este es un hombre que tiene un poder, una autoridad divina. Y sin embargo, el temor de perder su cargo, no sabe qué hacer. Declara que es inocente. Lo dice, él es inocente, no merece nada. Pero por tratar de no quedar mal con los judíos, por el miedo que tiene él de que sea quitado de su cargo, se entera de que puede ser llevado a otro. Y es llevado entonces, ¿a dónde? A donde Herodes. Herodes es el quinto hombre que toma juicio a Jesús. Y Herodes lo llevan de Pilatos, ustedes pueden ver allí, de allí lo lleva hasta donde Herodes, cruzan nuevamente la ciudad, le llevan al palacio. El palacio de Herodes quedaba en otra parte, en otro extremo de la ciudad, en la parte alta. Era la parte más hermosa de Jerusalén. Desde allí podían ver toda Jerusalén. Estaba allí Herodes en este palacio que era un poquito alejado, y Cristo camina hacia allá, lo llevan caminando obviamente, y allí hay un problema, porque allí Herodes tiene una curiosidad de Jesús. Él dice, este hombre que he escuchado hablar varias veces de Jesús, quiero que me muestre si es o no un hombre divino, tiene autoridad o tiene poder. Así que impide en ese momento que traigan a los mancos, a los ciegos, a algún cojo, a algún paralítico, para que pueda tener una distracción. Puede tener un show que Herodes en realidad tenía un concepto muy secular de lo que significa espectáculo. Hoy en día la gente les fascina ver los shows y los espectáculos, ¿no es cierto? Van a los circos o ven en la televisión los concursos de cosas asombrosas que la gente hace. Hay un concurso famoso a nivel mundial que es alguien tiene talento, y el talento es hacer algo que le asombre, que le deje a uno como con la boca abierta, como wow, qué tremendo cantante, qué tremendo manera de pintar, sea lo que sea, cualquier talento que deje a la gente asombrada visualmente. Pues Herodes tenía esa idea, él quería un show, un espectáculo. Así que cree que Cristo puede ser usado para ese tipo de experiencias. Pero Cristo no le dice ni una sola palabra. Este hombre, Herodes, conocen la historia, había sellado su decisión de rechazar a Jesús, de rechazar al Señor, al matar, al ejecutar a Juan Bautista. Y Cristo no tenía nada más que decir a este hombre.
no tenía nada que podía hacer por él, más que estar callado. Y por más que trajo los cojos y los ciegos y la gente, y estaban allí los sacerdotes porque decían, si es que este hombre hace un milagro, Herodes lo suelta y ahí sí se nos acabó todo el plan. Pero ¿qué sucede? Cristo se permanece callado, inmutable, no dice nada, no hace ningún show ni espectáculo, y entonces Herodes se llena de odio de lo que estaba en su corazón realmente allí contra este hombre y empieza a golpear a Cristo. Pide a sus soldados que lo tomen y lo usen de una presa de burla, de foma. Entonces toman una túnica de púrpura y le ponen alrededor de Jesucristo. Pero dicen, esto no es suficiente, necesita una corona. Entonces alguien coge allí una de esas espinas y hay una, inclusive se mostró una foto, hay una planta que se dice que es la planta que se usó para hacer la corona de espinas, que tiene unas flores muy bonitas, pero todo su tallo, todos sus tallos son unas espinas agudas, profundas, durísimas. Hicieron esa corona de espinas y la pusieron sobre Jesús. Y después de burlarse de Cristo, de golpearlo, latigarlo, lo envían de vuelta por sexta y última vez a un tribunal humano. Lo llevan de vuelta a Pilato. Y en Pilato, en su debilidad, decide hacer una última cosa para tratar de salvar la vida de este hombre inocente. Pilato sabía que Jesús era inocente, así que dice, tal vez puedo levantar compasión si es que le damos látigos. Y los látigos que se dieron en ese entonces, los látigos que usaban los romanos, no eran látigos cualquiera. Tenían unas hastias de huesos o de metal al final de ese látigo, donde cuando golpeaba con la piel, despertaba o sacaba la piel viva, abría la carne y se veía lo que está debajo de la piel. Los soldados romanos no tenían un límite como Dios había dejado a los israelitas que tuviesen. Dice la Biblia que podían latigar a un hombre, un hombre culpable 39 veces, o sea, 40 menos 1. Pero los soldados romanos no tenían tal cosa. Los romanos tenían el arte de golpear y latigar hasta el punto de casi matar al hombre, pero dejarlo todavía viviendo, todavía no del todo muerto. Y esto es lo que ellos usaron. Usaron ese látigo, la flagelación, y hicieron esto posible para que pudiese quizás despertar compasión en la turba. Pero ¿qué pasó con la turba? Lastimosamente no fue lo suficiente. Allí nosotros conocemos de que Pilatos pidió, después de que la turba vio a Cristo ensangrentado, transfigurado, como dice la palabra de Dios, desfigurada su piel más que su cara más que cualquier otro hombre, con una apariencia que no daba ya la imagen del Hijo de Dios, totalmente ensangrentado, con sus cuerpo, con sus brazos, con su espalda abierta. En esa experiencia les dice Pilatos, ¿por qué no escogen entre este y este culpable que es Barrabás? ¿Qué hizo la turba? Barrabás, exclamó por Barrabás. Así que Cristo fue llevado al Calvario. Yo quisiera que ustedes vean aquí, más o menos, el recorrido de Jesucristo. La casa de Anás, que era en este lugar. Primero de Getsemaní caminó hasta la casa de Anás. Luego a la casa de Caifás, que quedaba por ahí cerca. Luego fue llevado a la fortaleza de Antonia, que es donde era Pilato. Luego al paso de Herodes, que queda más afuera de la ciudad. Luego volvió acá donde estaba Pilatos, para luego ir al Calvario. Entonces, en este recorrido breve que hemos llevado, ¿a qué hora fue Cristo crucificado? En Marcos 15:25 nos dice, y a la hora tercera le crucificaron.
La hora tercera es las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana Jesús estuvo crucificado, colgado allí por 6 horas. El plan de salvación estaba en juego. La raza humana y el destino de la humanidad estaba en juego. En 6 horas había mucho que ganar y mucho que perder. El futuro de Satanás estaba en juego también allí. El futuro de sus ángeles. ¿Viviría Satanás y los ángeles para siempre? ¿El pecado sería inmortalizado para siempre? ¿Habría paz en el universo? ¿Existiría la seguridad de poder volver a tener armonía y erradicar el pecado del mundo? Todo quedó suspendido entre el cielo y la tierra en Jesucristo. Martín Lutero, pienso yo, meditando en estas escenas, el Señor le llevó a una inspiración y dice lo siguiente. Él estuvo escribiendo sobre esta experiencia de Cristo y dice: la Santa Escritura no dice que Cristo estaba bajo la maldición. Dice directamente que Cristo fue hecho una maldición. Todos los profetas de la antigüedad dijeron que Cristo debía ser el mayor transgresor, el asesino, el adúltero, el ladrón, el blasfemo, que alguna vez fue o alguna vez pudo estar en la tierra. Cuando Él tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo, Cristo ya no era una inocente persona. Fue un pecador cargado con los pecados de un Pablo, que fue un blasfemo, cargado con los pecados de un Pedro, que negó a Cristo, agobiado con los pecados de un David, que cometió adulterio y asesinato, y le dio la ocasión al pagano para reírse del Señor. En resumen, Cristo fue acusado de los pecados de todos los hombres, pues Él debe pagar por ellos con su propia sangre. La maldición fue en Él. La ley lo halló entre los pecadores. Él no solo estaba en compañía de los pecadores, Él había ido tan lejos, pues había invertido en sí mismo la carne y la sangre de los pecadores. Así la ley lo juzgó y lo ahorcó por un pecador. Yo creo que esas palabras de Martín Lutero tienen mucho significado y mucha verdad. Cristo se invirtió en sí mismo nuestros pecados, nuestra sangre, y pagó con su propia vida, con su propia experiencia, existencia, lo que usted y yo debemos pagar, y se convirtió en pecado por nosotros. Y mientras esto sucedía, se puso a pensar por qué Cristo quedó allí, por qué Cristo no se libró de esta angustia, por qué Cristo no se rompió de esas cadenas o de esta peso, de esta carga del pecado. Porque realmente es amor, porque nos amó. La gente que estaba allí, dice Mateo 27, 39 y 40, los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas, diciendo: tú que derribas el templo y que en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero ¿por qué Cristo se quedó allí? ¿Por qué Cristo no se bajó de la cruz? ¿Por qué Cristo no se quedó allí y no se libró de esa agonía? Porque nos amaba. De hecho, si ustedes pueden pensar en esto, tal vez no conocen este detalle, pero habían 2 hombres, ¿no es cierto?, que fueron también crucificados con Cristo. Habían 2 hombres allí. Y los 2 hombres eran pecadores, culpables, ladrones. Ambos habían hecho grandes crímenes. Pero, ¿sabían ustedes de que al inicio los 2 se unían a esta muchedumbre que decía: ¿por qué no te bajas? ¿Por qué estás ahí en la cruz? Y mientras estaban, Cristo no hablaba ni una palabra de reproche, no se quejaba de la angustia, de la agonía, no se quejaba ni veía con ningún tipo de ojos, sino solo con compasión a estos hombres que le injuriaban y le profanaban su nombre. Uno de estos machelechores empezó en su mente a quebrantarse, su corazón a romperse, porque no podía creer que un hombre tan inocente, que había escuchado de sus propios labios él hablar mal a él, no le veía sino con compasión. Y esa compasión empezó en la mente de este hombre a recordar por qué él había apartado su vida del camino correcto. Y empezó a recordar lo que había escuchado de Cristo, y esto hizo en él clamar y decir, como tratar
despertar de la desgracia que estaba, y le dijo al otro hombre, para, ya no le digas más a él no tiene nada de merecer de esto. Tú y yo somos culpables, tú y yo realmente estamos pagando lo que debemos pagar, pero él no. Y esta experiencia de este hombre en la cruz fue la única experiencia de alivio para Cristo. Fue la única palabra de alivio, porque este hombre se acerca a Jesús, le mira a Jesús de frente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. De alguna manera le dio a Cristo esa seguridad o esa confianza, esa fuerza de confiar en su Padre, de que su sacrificio tendría respuesta, de que podría de alguna manera él salir de esto y podría recibir del Padre la gloria nuevamente. Y por eso le dice a él en fe, te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Esta experiencia de Cristo lo hizo todo por nosotros por amor. ¿Y qué pasó esas 6 horas? Ahí colgado, en medio de esa tribulación y de esa angustia que jamás un hombre va a tener que pasar, en medio de esa separación, leemos lo que dijo Cristo, lo que quebrantó finalmente su corazón y murió de un corazón quebrantado. Llevó la culpa por nosotros, nos amó más que cualquier otra cosa, más que su propia vida, y lo que quebrantó la última gota que derramó y quebrantó su corazón fue lo que dice en Marcos 15:34. A la hora novena, o sea a las 3 de la tarde, desde las 9 a las 3 de la tarde, 6 horas, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado es, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su padre le había desamparado. Se sintió y su padre tuvo que ocultar el rostro de Cristo. Cristo tuvo que comprender y experimentar la separación eterna con su Padre. Tuvo que experimentar lo que el ser humano todavía no ha experimentado nunca, y es separación eterna de Dios. Y todo lo hizo porque realmente nos amó. Nos dice aquí en esta cita inspirada, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cristo arriesgó todo y fue tentado en todo, aún más que nosotros. Y arriesgó su vida por nosotros por una sencilla razón. Para Cristo vivir en el cielo no valdría la pena sin usted y sin mí. No valdría la pena para el Señor Jesús, ni para el Padre. Prefirió perder a su Hijo que perder a usted y a mí. No valdría la pena. ¿Se puede pensar en esta dimensión de Dios por nosotros? No tiene realmente, y jamás comprenderemos totalmente lo que significaba ese amor por nosotros, pero podemos entender de que para Cristo y el Padre todo era mejor que vivir sin nosotros. Todo era posible, tenía que hacerlo todo para que podamos estar con Él. Y nos leemos en Juan 19:30 que dice, consumado es. El precio de la expiación del pecado pagado por ti fue esto. Consumado es. Jesús arriesgó todo por salvarnos. Y vemos allí que después Cristo murió, en realidad, a las 6 horas después de haber sido puesto en este Calvario, en esa cruz. Cristo falleció, murió. Un soldado viene y le abre la espada, el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Leemos allí en Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor. Dios dio a su Hijo a la humanidad para que podamos tener oportunidad de aceptarlo como su Salvador. Tomó Dios a su Hijo y lo entregó a la humanidad para que podamos tener la libertad de elegir la vida. Entregó Dios a su Hijo a la humanidad para que podamos ser el perdón
y también la limpieza del pecado. Pero el pecado, mis amados hermanos, el pecado es como la rabia. ¿Usted conoce la enfermedad de la rabia? ¿Han visto una vez la rabia? ¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad que da usualmente a los animales y algunos animales llevan este virus. Pero al ser humano también le puede dar la rabia. Y la enfermedad de la rabia es una enfermedad terrible. La rabia es una de las peores muertes imaginables. Las víctimas se ahogan en su propia saliva o sangre o no pueden respirar. La rabia es el único virus invisible al sistema inmunológico. Si ustedes, la única forma de evitar la rabia o si usted adquiere la rabia, tiene que ser vacunado inmediatamente para tener una posibilidad de salir. Pero la rabia es el único virus invisible al sistema inmunológico. Invade y controla el cerebro. La víctima es convertido en esclavo del virus y puede pasar a otros. Es 100% fatal si no se trata, si no se da una vacuna. Pero también es 100% curable si es vacunado. Como el pecado es la rabia. Y la única forma de salvar, ser curados, es con el antídoto, con la vacuna que es Cristo. Pero, ¿sabían ustedes? Y van a ver una foto aquí de una muchacha, porque ningún ser humano ha podido ser curado de la rabia sin tener la vacuna, sin tener esta vacuna puesta en forma inmediata. Por eso es cuando alguien, por ejemplo, un animal, una rata o un animal que tiene rabia le muerde a uno, tiene que ir inmediatamente al hospital para que le pongan la vacuna. Porque si usted no trata esta enfermedad de inmediato, le va a llevar a la muerte. Pero hay una muchacha que se llamaba Gina Geese, que es la primera persona que sobrevivió a la rabia sin haberse tratado. ¿Qué pasó? Ella a los 15 años fue mordida por un murciélago con rabia en Wisconsin. Y después de 3 semanas, porque uno no sabe, la enfermedad no se da cuenta no se da cuenta inmediatamente, empezó ella a tener vómitos, hormigueo, fatiga, visión doble, y su cuerpo empezó como no podía manejar bien su cuerpo. Cuando llegó al hospital, ya Gina no podía ni hablar, no podía sentarse, pararse, y entraba y salía de conciencia. Así que ellos le pusieron en un coma inducido. ¿Qué quiere decir esto? Ponen al cuerpo prácticamente en un estado de muerte para que de alguna manera el cerebro no funcione y los médicos puedan combatir la enfermedad. Así que le pusieron en un coma inducido para tratar de que el cerebro deje de funcionar, y mientras el cerebro estaba sin función, buscaron la forma de tratar de destruir el virus. Después de varios días y semanas de intenso cuidado, lograron curar a Gina de la enfermedad. O mejor dicho, Gina sobrevivió, pero ¿fue la misma? Yo no sé si ustedes pueden ver allí en la imagen de esta muchacha. ¿Es ella la misma muchacha que podía correr, saltar, hablar normalmente? ¿Podía ella caminar y valerse por sí mismo? Ahí ustedes pueden ver, a ella tiene dificultad en lectura, en leer. No tiene Ustedes pueden ver allí su resultado. Pregunto, ¿cómo le ha afectado a Cristo su sacrificio? ¿Saben que alguien más, mejor dicho, nadie, sino Cristo, tiene una secuela para siempre del pecado? Nunca será el mismo. Zacarías nos dice esto. Le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa. ¿De quién? De mis amigos. Esta cita inspirada creo que debe a nosotros llenarnos de amor hacia nuestro Señor. Dice, desaparece todo rastro de la maldición.
Solo queda un recuerdo. Por la eternidad habrá solo un recuerdo. No habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni nada de los que pasaron, excepto uno solo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Y las marcas de su humillación son ¿qué? Su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Que para Cristo, tener esas manos con heridas, esa sien llena de las marcas de las espinas que jamás serán quitadas, ese costado también con esa cicatriz de la muerte, esos pies con esa cicatriz de los clavos, serán para Cristo el mayor honor. Porque dirá, fui herido en la casa de mis amigos. ¿Con qué fin? Con el fin que Cristo dijo también a nosotros lo siguiente. Jesús le dijo, no me toques, esta era María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Saben que Jesús, antes de la muerte, hablaba de su Padre? No en el sentido de nuestro Padre también. Pero cuando Cristo murió por nosotros, se convirtió y selló para siempre la unidad con nosotros. Y también usted y yo podemos tener la plena seguridad de que el Padre Celestial es también nuestro Padre. Si usted en esta mañana tiene quizás una tristeza en su corazón porque no tiene un padre ya en la tierra, o el padre que tuvo no fue el padre amante, quizás su padre no fue alguien que realmente dio su vida por usted, podemos nosotros analizar a Cristo y contemplar su sacrificio y darnos cuenta de que esas 6 horas de Cristo que murió y pagó por todos nosotros el pecado, nos da a nosotros la seguridad de que hoy tenemos a un Padre celestial, a un Padre que nos ama y nos ve como ve a Jesús. Nos ama y prefiere sacrificarlo todo antes que perderlo a ti y a mí. Que podamos nosotros en esta semana, amados hermanos, la religión nuestra no debe ser una religión únicamente intelectual o pensamiento o de conceptos mentales, pero también tiene que ser una relación, una experiencia viva. Yo espero, mis amados hermanos, que ustedes y yo, juntos, podamos también tener en mente que Cristo hizo todo por nosotros porque realmente Él es amor. Que Dios bendiga y nos guarde en esta semana. Amante Padre Celestial, Señor, realmente eres un Padre amante y amado por nosotros. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo y porque también ambos decidieron entregarlo todo por nosotros. Permite, Señor, de que nuestra vida pueda ser una respuesta a ese amor y que podamos entregarnos también enteramente a ti para tomar esta oportunidad tan hermosa de ser tus hijos como algo real. Rogamos a Dios que nos acompañes también este santo sábado y que tú nos acompañes en esta semana donde tengamos una comunión contigo como nuestro Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.